Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes y contarles de 3 hechos que son noticia y que analizamos en esta coyuntura. Con titulares primero, allí está, Es Noticia los Estados Unidos. El fin de la hegemonía republicana en el Congreso pasa por nuevos rostros, varias mujeres, referentes de minorías religiosas y sexodiversas. Tenemos esa radiografía para ustedes y el mensaje que envían a la clase política dominante con el análisis. Segundo tema que es noticia, Brasil. El proceso de transición entre el gobierno no electo y el electo pasa por un encuentro entre Temer y Bolsonaro y la evidencia que el plan del Ejecutivo saliente, el de Temer, se mantendrá incluso con una línea más dura. Un ejemplo de ello fue el llamado de Bolsonaro al Congreso para que apruebe rápidamente la reforma previsional. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Guatemala. El éxodo masivo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos devela una realidad silenciosa que tiene mucho más de fondo. La llamada caravana invisible que expulsó este año 2018 de Guatemala a 150.000 migrantes hacia el país del norte. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis en la noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidos. En noticia, los Estados Unidos, tal y como lo pronosticaban las encuestas, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término y los republicanos mantienen la mayoría en el Senado. En estas elecciones legislativas, las mujeres y algunas minorías hicieron historia al alcanzar representación en el Congreso. Aquí tenemos los detalles. Las proyecciones de las principales cadenas de televisión estadounidenses fueron confirmadas la víspera. El Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes por primera vez en 8 años. Consiguieron 222 escaños frente a los 196 que alcanzó el Partido Republicano. Por el contrario, en el Senado los republicanos mantuvieron su supremacía con 51 escaños, mientras los demócratas lograron 46 curules. En cuanto a las 36 gobernaciones disputadas, el Partido Republicano mantuvo la mayoría de los estados bajo su poder con 25 representantes. Los demócratas no se quedaron atrás y conquistaron 23 estados, incluso le arrebataron algunos a sus rivales: Nuevo México, Michigan, Illinois y Kansas. En lo que será una compleja etapa para la administración de Donald Trump, el presidente ya advirtió que si el Partido Demócrata aprovecha su mayoría en la Cámara para investigarlo, responderá con la ayuda del Senado. Lo oigo aquí y allá. Investigaciones desde el momento que decidí presentarme en campaña. Han hablado de estas investigaciones mucho tiempo y todavía no tienen nada, porque no hay nada. Pueden seguir con ese juego, pero nosotros podemos ser mejores. Estos comicios de medio término marcaron varios hitos en la historia política del país. Por ejemplo, la incorporación de representantes de minorías étnicas y sociales en importantes cargos de elección popular. Un claro ejemplo fue el triunfo de las demócratas Charice David y Deborah Haaland en la Cámara de Representantes. Ambas serán las primeras mujeres indígenas con poder en el Congreso. Además, David es la primera persona abiertamente LGTBQ de la delegación de Kansas. El tiempo para que las personas no sean escuchadas y no se las vea y no se escuchen o representen bien cambia ahora. Por su parte, Ilhan Omar se convertirá en enero en la primera mujer somalí estadounidense musulmana en el Congreso al representar el distrito de Minnesota. La acompañará Rashida Tlaib, la primera estadounidense de origen palestino elegida como legisladora tras imponerse en el 13º distrito de Michigan. También hace historia Alexandria Ocasio-Cortez, la demócrata latina de 29 años que se convertirá en la congresista más joven de la historia del país. Por su parte, la republicana Marsha Blackburn será la primera mujer senadora por el estado de Tennessee. Ayanna Pressley será la primera mujer negra en representar al estado de Massachusetts por los demócratas. Del mismo partido es Jared Polis, quien protagoniza un logro para la comunidad LGTBQ.
Abiertamente homosexual, logró el triunfo en la gobernación de Colorado con un discurso de inclusión social. Aunque los resultados demuestran que Estados Unidos sigue siendo un país profundamente conservador, los nuevos rostros evidencian la exigencia del cambio del pueblo estadounidense y el necesario fin del bipartidismo. A partir de allí nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Walter Tejada. Él es analista político, estratega demócrata, con nosotros desde Arlington, Virginia. Hola Walter, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Tatiana, gusto saludarte, un placer estar con ustedes de nuevo. Igualmente, muchísimas gracias. Hacíamos un pequeño recuento de los rostros visibles en términos de triunfos históricos para los demócratas en el país. ¿A quiénes representan, si vemos la nación en lo global, a quiénes representan estas nuevas figuras dentro del Congreso, particularmente, como bien lo decíamos, en la Cámara de Representantes? Sí, lo que esto demuestra es que los valores que nosotros los demócratas hablamos todo el tiempo, que valoramos la diversidad, de que somos inclusivos, se reflejan ahora en las caras de las personas que ganaron en esta histórica elección, donde hemos visto que ahora vamos a tener más de 100 mujeres en la Cámara de Representantes por primera vez. Tenemos un número de 31 latinos que ganaron en diferentes puestos, no solamente para la Cámara de Representantes, pero otros puestos como jueces a nivel nacional, legislaturas que se cambiaron, gobernadores. Tenemos la primera mujer latina en la historia de Estados Unidos va a ser gobernadora en Nuevo México. Así es que esto significa que el verdadero cambio que se está llevando a cabo aquí en Estados Unidos de hace un par de décadas, varias décadas, ahora se vuelve realidad en el ámbito político, en el sector de servicio electo. Así es que nosotros los demócratas pues, nos sentimos muy bien con el resultado de ayer. Lástima que en el Senado pues salimos un poco cortos, ya que los republicanos pudieron mantener esa mayoría, y lamentablemente en Texas, por ejemplo, teníamos una gran esperanza donde podría haber un cambio buenísimo, pero lamentablemente se quedó corta la situación. Pero sobre todo nos sentimos bien que ahora tenemos la mayoría en la Cámara de Representantes, donde creo que los demócratas van a poder ejercer muchos poder y para balancear y darle un chequeo y balances a esta administración. Walter, aquí hay un punto para tratar de entender desde qué fue lo que movió a la opinión pública, y no me refiero solamente a la comunidad latinoamericana, sino en su conjunto, que toman la decisión de votar por ese grupo de personas que se reflejan justamente en todas esas características que ya diferenciábamos, porque se intentó imponer el asunto de la migración, particularmente de la caravana migrante, de criminalizarla como en el centro del debate. ¿Qué hay entonces detrás de todos estos hombres, de este gobernador de Colorado, de estas mujeres, de las musulmanas, de la africana, de esta jovencita de New York, para que hayan logrado avanzar y abocar a este grupo de votantes para decidirse por ellas, entre otras cosas, porque tampoco la tenían fáciles, ni en las primarias, en el caso de Nueva York, que hizo a un lado a un demócrata que tenía mucha trayectoria política, y en este caso a sus contrincantes republicanos. Correcto. Excelente pregunta. Y te podría decir que la respuesta no es solo una, hay varias razones, pero entre ellas lo primordial podría ser que la política del odio, de división, de usar a la comunidad latina en particular como el chivo expiatorio que hizo este narcisista maniático que tenemos en la Casa Blanca aquí en Estados Unidos. Este presidente pues lleva motivando a las personas que tomen acción negativa cuando usa su retórica que divide y que pone un grupo en contra de otro. Y muchas personas que nos tienen sus cabales bien en la mente, pues actúan y hacen fechorías, como lo hicieron el pistolero que mató a 11 miembros de la comunidad judía en Pittsburgh, Pensilvania, porque según él estas personas estaban viendo cómo ayudaban a los inmigrantes que supuestamente venían en la caravana. Entonces son estas tonterías que hizo este presidente, y ya sabemos también del bombardeo ese loco ese que envió bombas a 15 personalidades públicas demócratas
que este presidente a cada rato anda insultando. El presidente no fue el que jaló el gatillo, pero motivó con su retórica de odio, de división, a que estas personas actuaran. Entonces, esas son algunas de las cosas por las cuales el electorado dijo, no, nosotros no podemos tener este tipo de división, y los republicanos han sido cómplices porque ninguno de ellos en realidad se ha parado para decirle, no, eso no es el tipo de retórica de servicio público que debemos de tener. Los valores estadounidenses son de alto nivel y somos inclusivos. Lo que se escribió en la Constitución en Estados Unidos no solo fue para las personas de descendencia blanca de Europa, sino que para todo el pueblo que vive aquí, y ahora tenemos 58 millones latinos, 28 de los cuales casi 29 son elegibles para votar. Lamentablemente, aunque tuvimos un aumento de votantes latinos, que en el 2014 votaron como unos 6 millones en esta elección de término medio, en esta elección se pronosticaba más de 8 millones latinos iban a votar. Entonces sí, una serie de cosas, pero hay otras cosas también que influenciaron aquí. En la marcha de las mujeres, el día después de que este presidente entró a la presidencia, los jóvenes liderando el control de armas de fuego, mucho voto joven. Esto fue un récord de jóvenes que votaron, que están en las escuelas high school o los bachilleratos, muchos jóvenes en las universidades, y en gran parte muchos en el Partido Demócrata estábamos intencionalmente promoviendo que tiene que haber más mujeres liderando estos puestos en la Cámara de Representantes, en el Senado, gobernadores, jueces, de todo tipo de liderazgo que exista aquí. No puede ser que seamos uno de los países que tiene menos mujeres representantes en los puestos electos, si se compara con los países que tienen una vida social o democrática, ¿verdad? Entonces, creo que hay varias razones por las cuales se llevó a cabo, en gran parte también esto último que escogió el presidente, lamentablemente, de agarrar esta caravana como que si fuera una amenaza para Estados Unidos, quitándole la humanidad a los inmigrantes, diciéndole que vienen a invadir Estados Unidos, una potencia nuclear, no necesita andar con estas tonterías. Entonces mucha gente mira eso por exactamente lo que era. Te digo que en las urnas electorales, cuando llegaba gente a votar, algunos dijeron, yo soy republicano, pero deme la papeleta demócrata, yo voy a votar demócrata porque no puedo aceptar esta vergüenza, este no es el partido republicano que yo represento, dijeron varios republicanos. Entonces, porque estos ataques a quitarle la humanidad, buscar la política del odio, influenció mucho, y ahora estamos viendo el resultado. Entonces, porque acordémonos que la Cámara de Representantes son personas que representan a nivel más local, conocen al pueblo más, están más de cerca de la ciudadanía que los senadores estatales, porque los senadores estatales pues son por todo el estado, mientras los representantes son local, conocen más a la comunidad. Y entonces en los suburbios de las ciudades, en lugares donde hay personas educadas que tienen títulos de universitarios, que saben más, conocer más los temas, los más profundamente para saber si está diciendo alguien la verdad o no. Entonces, y con este presidente que se le ha denominado más de 6,000 mentiras que ha dicho desde que entró a la presidencia, creo que todo eso acumulado se vio que había que ponerle un chequeo y balances. Hay mucha corrupción en esta administración de Donald Trump, muchos de sus secretarios han sido llenos de cargos, han tenido que renunciar, ya han sido enjuiciados formalmente, algunos ya fueron acusados formalmente. Entonces, ahora este presidente se va a dar cuenta que aquí en Estados Unidos, toda persona, no hay ni una persona en este país que esté encima de la ley, ni siquiera el presidente. Y ahora se va a dar cuenta con este Congreso demócrata que va a estar supuesto para poder ser citatorios. Claro, todo esto suma para entender cómo se da el resultado en Cámara de Representantes. Correcto. Sin embargo, hay un hecho paradójico. Quiero ahora preguntarte por estados muy representativos para los latinos como Florida, que sin embargo la gobernación queda en manos de un republicano. Te dejo planteada la pregunta. Espéranos unos minutos, por favor, Walter. Voy hasta Washington con nuestra periodista Aiza García. Aiza, querida, muy buenas noches. Ha finalizado esta jornada con múltiples reacciones entre republicanos y demócratas. ¿Cómo palpar, cómo entender lo que significa este resultado para la clase política tradicional norteamericana? Saludos, Tatiana, saludos también para nuestra analista Walter. Pues efectivamente muy interesante este resumen de las nuevas voces que habrá en la Cámara de Baja de Estados Unidos con la incorporación de más de 100 mujeres. Tú lo decías, destacan entre ellas Rashida Tlaib, de 42 años, Ilhan Omar, de 36, ambas demócratas. También destaca la incorporación de Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y socialista. Ocasio-Cortez tiene 29 años y será la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Todo esto es noticia
hoy aquí. También se habla con fuerza de la victoria del demócrata por Colorado, Jared Polis, quien es el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una gobernación en Estados Unidos. Pero más importante, lo más importante de él es que está considerado, Tatiana, pieza clave para derrotar el discurso racista y xenófobo de la ultraderecha en el Congreso. Definitivamente interesante este resultado de las elecciones legislativas intermedias que fueron, como se había anticipado, un referendo a la gestión de los 2 años de Donald Trump. Hasta el momento el mapa político quedó así. Demócratas ganaron la Cámara Baja con 222 escaños contra 199 de republicanos. Hay 4 curules que aún no se definen. En el Senado, 46 escaños fueron para los demócratas y 51 para los republicanos, 1 para un independiente. La mayoría quedó en manos de los republicanos y hoy Trump se ha atribuido esa victoria. Fíjate que hoy la emprendió y hasta humilló a los republicanos que no ganaron la elección. En rueda de prensa ha estado hasta mencionando los nombres de eso. ¿Pero qué de ellos? ¿Pero qué significa este resultado de hoy? Pues significa que pudiera empezar una investigación en contra de Trump y también que se investiguen y se tengan que declarar sus funcionarios. El jefe de la Casa Blanca dijo hoy que tomará represalias contra sus opositores si es investigado y Tatiana, es el escenario más probable. De lo que también se habla hoy en Washington es del pleito tremendo que hubo entre Trump y los corresponsales de prensa en la Casa Blanca. A Trump se lo notaba hoy muy enojado, a pesar de que dijo anoche que las elecciones fueron muy exitosas. Pues se enfrentó a los reporteros de una manera terrible. A uno le mandó a callar, a otro le dijo que era rudo y que era una persona terrible, y a otro pidió que hasta le retiraran el micrófono. Todo un show. Poco después de terminada la rueda de prensa, se conoció que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, pues había sido obligado a renunciar. Y hoy se habla aquí en los medios que las diferencias entre Trump y el fiscal Sessions empezaron cuando este se negó a participar en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Este tema, Tatiana, dejará mucho de qué hablar en los próximos días y en los próximos meses. Bueno, tú preguntabas al fin cómo reaccionaron otros políticos. Barack Obama, el expresidente, quien es la principal base de los demócratas, felicitó a los votantes por movilizarse en esta justa donde hubo, dijo, una participación récord. En su cuenta de Twitter dijo que el cambio que se necesita no saldrá de una sola elección y que la de ayer fue solamente un comienzo. La representante Nancy Pelosi, quien es la líder de la mayoría demócrata, ha dicho que frenarán a los republicanos, entre ellos a Mitch McConnell, uno de los principales detractores del programa de salud conocido como Obamacare. Pelosi ha dicho a la prensa que tratarán de terminar, y esto lo ha dicho así, con el reinado de los grandes intereses de millonarios gobernando Washington. Fueron sus palabras. También Bernie Sanders, quien ganó por tercera vez el estado de Vermont, dijo estar muy satisfecho, pero por la alta participación de jóvenes en esta elección de medio mandato. Tatiana. Ahí está entonces el resultado, el balance de esta jornada con todas esas reacciones que las vamos a sumar al análisis para continuar con Walter. Aisa, gracias, un abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta la próxima, Tatiana. Gracias, Aisa. Walter, de nuevo voy contigo con la pregunta que ya te planteaba, porque también es interesante, muy, muy interesante ver algunos de los estados más emblemáticos, en particular con la presencia de alto nivel de latinos, como el caso de la Florida. ¿Cuál es la explicación de esto? Cómo no, primeramente, qué excelente resumen y que dio Aisa. Felicitaciones a la colega, le dio cabalito al clavo muy bien. Sí, ese es el ámbito que tenemos ahorita, es el ambiente, el clima que tenemos aquí en Estados Unidos. Y tenemos en lugares como en la Florida, donde ha venido varios cambios y se esperaba un poquito más representación latina. Tuvimos algunos lugares donde perdió un latino y ganó una latina, como el Jubelo, ahí en un distrito que está cerca de Miami. Entonces, y también hemos tenido un incremento de población de la comunidad puertorriqueña debido pues el éxodo que hubo de la isla por el huracán María. Entonces, se esperaba que hubiese un poquito más representación demócrata latina allí. Entonces, creo que eso ayudó a que se balancearan algunos escaños. Estamos decepcionados que no se ganó la gobernatura por posiblemente iba a ser historia con este afroamericano que estaba corriendo, pero Scott hizo una muy buena campaña, creo. Él también se distanció un poco
de Trump estuvo con él, pero en realidad lo ha mantenido un poquito un brazo de distancia. Y entonces sí, él hizo su trabajo en la comunidad latina. Yo creo que aunque sea por show, como sea, pues él hizo acercamiento y es un republicano pues que supo hacer un poco de acercamiento. Pero también recordémonos que ese fue ahorita no se sabe sinceramente si va a ser el resultado final, ya que Nelson, el que estaba compitiendo para el Senado ahí, el titular demócrata, está haciendo ahora pidiendo que sea un recuento en la Florida. Entonces hay muchos detalles en la Florida. Pero también lo que sucede es que hay ciertas cosas que son netamente locales en el estado de Virginia y eso que llevaba en contra de Scott, principalmente porque Scott fue antes el gobernador de Virginia y cuando estaba de gobernador, él permitió que se hicieran desperdicios de tóxicos de las fincas a los diferentes desagües, ríos que hay en la Florida. Y eso resultó ayudar a que se creara lo que le llaman red tide, cosas tóxicas que vinieron del Golfo de México y en varios lugares por varias millas, lo cual ha disminuido sustancialmente el turismo. La Florida ha perdido millones y millones, hasta billones tal vez de dólares en turismo y en gran parte se le ha atribuido que Scott le dio luz verde a estas compañías grandes para que hicieran estos desperdicios donde no debía haber hecho. Entonces, hay muchas cosas que estaban en juego ahí en la Florida. Eso fue alguna de las cosas. Yo creo que cuando vemos ahora el resultado de la representación latina, ha mejorado. Tenemos en el estado de Texas, por ejemplo, por primera vez tenemos 2 latinas que vienen representando el estado en la Cámara de Representantes. Es un gran orgullo para todos que se siga haciendo historia de esa manera. Así que hay varias maneras de ver esto. Esas son algunas de las reacciones que te puedo dar. Sí, y a propósito de los estados, hay algo también muy evidente de lo que significa la sociedad norteamericana. Si vemos el mapa, están entre rojo y azul, realmente muy dividido, algunos titulares sobre la polarización política del país, pero más allá de eso, vemos también que hay una nación en ciertos estados profundamente conservadora. ¿Cómo explicar, por ejemplo, o cómo entender que hay algunos estados en donde en los referendos que se hacían locales, en uno de ellos, por ejemplo, preguntaban si en las instituciones públicas y en las escuelas públicas debía ponerse o no los 10 mandamientos que se encuentran dentro de la Biblia? Esto realmente, ¿cómo entenderlo cuando estamos viendo que hay avances significativos precisamente en la política norteamericana? Bueno, interesantísima tu pregunta, porque aquí eso se ha debatido mucho, se ha estudiado, y entre las razones que se da es porque en los lugares donde estás viendo el crecimiento azul que representa a los demócratas y en los lugares donde se mira en rojo, hay una gran diferencia de diversidad. En los lugares azules hay más diversidad en términos raciales, educativos, económicos. En los lugares rojos también, por supuesto, hay personas que tienen buena educación y todo, y hay personas que tienen plata también, pero hay menos latinos, menos afroamericanos, menos asiáticos, menos inclusión, lugares así como en el Dakota del Norte, en Iowa, en lugares así. Entonces yo creo que ahorita es simplemente una cosa de tiempo. Esa diversidad está llegando, está viniendo, y dentro de poco vamos a estar cambiando también esos estados rojos y convertirlos más en azul. Ellos lo saben bien. Lo que ocurrió anoche, lo que ocurrió ayer en la elección aquí en Estados Unidos, es el segundo paso a rescatar la democracia. El primero se tomó aquí humildemente en el estado donde vivo yo, en Virginia, el año pasado, cuando ganamos todos los demócratas a nivel estatal, el gobernador, el vicegobernador, el fiscal estatal, contundentemente ganamos, y era una campaña de un tipo que atacó a la comunidad latina diciendo que todos eran pandilleros y nos atacó por todos lados y todo. Entonces, pero aquí categóricamente rechazamos la política del odio, y Virginia tiene un refrán que dice: Virginia es para amantes. Y aquí en realidad amor, cariño, apoyo, cosas intelectuales, la educación, trabajar duro es lo que cuenta. Y ayer aquí en Virginia tendríamos que irnos entonces, si ese
Si esa es la premisa, tendríamos que irnos todos para Virginia, porque amor es realmente lo que necesita Estados Unidos y el mundo. Walter, me queda una pregunta por hacerte, y también tiene todo que ver con el bipartidismo. ¿Será este también el inicio, a propósito del fenómeno de los demócratas socialistas, de una representación mayor de otros partidos y no ser solamente los independientes o sumarse a uno u otro partido tradicional para tratar de ser visibles? Mira, en los dos partidos hay extremismo, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría del pueblo estadounidense continúa siendo centro izquierdo, centro derecho, moderados y con un balance, un sistema de balances y chequeos. Y eso es lo que ocurrió ayer en este segundo paso que se tomó para rescatar esta democracia. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que hay varios temas que tenemos en común que podría ser bipartidismo. El tema de modernizar la infraestructura, los puentes, las carreteras, las calles, los desagües, las cañerías, las presas, todo eso es algo que se merece, se viene hablando desde hace tiempo, pero se ha retrasado. Entonces ahí podría haber mucho bipartidismo. En otro área podría ser la cobertura de salud, aquí tan caro que es el seguro y todo, pero hay manera que se podría negociar y no le va a quedar otra al Partido Republicano, porque ahora la Cámara de Representantes va a ser dominada por el Partido Demócrata. Y una de las cosas que ya el presidente tiene miedo es que como va a tener la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, va a tener poder citatorio de pedir o ordenar cosas como los impuestos de él y cualquier otra corrupción que esté ocurriendo. Ya no van a estar que estos ricos que han comprado sus asientos de secretarios que tiene ahora en los diferentes departamentos, ya no va a ser así. Ellos han abusado mucho del dinero público para diferentes viajes, cosas personales que han hecho y todo, y no se les ha reprochado todavía, especialmente esta retórica del odio y todo. Ya alto a eso. Entonces yo creo que si los republicanos quieren seguir al pie de la ley y de verdad un partidismo, eso podría ser lo positivo que resultó de la elección de anoche, donde la Cámara de Representantes sí va a poder dictar mucho de lo que se puede hacer en términos de liderazgo del Congreso, incluyendo debatir una reforma migratoria, el camino a la legalización a los que han tenido el TPS, que es el estatus temporal que esta administración cortó a los centroamericanos, a otros que les ha cortado, y también a los que tienen el estatus de DACA, los jóvenes que han estado aquí, los soñadores, y otras personas que llevan tiempo en Estados Unidos, más ver cómo de verdad hacemos fortalecer la frontera de una manera que sea digna, que podamos todos aceptar. Entonces, eso también va a estar en la mesa, le guste al que no le guste, porque es parte del mandato que traemos ahora como haber ganado esto, y ya nos sirve para posiblemente el tercer paso en el 2020 de sacar a este narcisista maniático que tenemos en la Casa Blanca, para que tengamos de verdad de nuevo un liderazgo presidencial, sea cual sea de cualquier partido. Ojalá sea demócrata, pero si es republicano, por lo menos sea en la clase de Ronald Reagan, de George Bush, esas personas que en realidad han mantenido el respeto a Estados Unidos y mantener el gobierno, y que se ha perdido mucho de eso. Así es que difiero contigo. Recordar a las administraciones de los Bush es quedarnos aquí para hablar rato acerca no solamente de situaciones internas, sino a nivel internacional, de política exterior de los Estados Unidos. En todo caso, no nos olvidemos de Clinton y de todos hay. Obama fue el que impuso las sanciones a Venezuela por supuestamente representar una seguridad. Imagínate, Venezuela representar un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En todo caso, por ahora... En gran parte es cuando se identifican violaciones de los derechos humanos, y es así, pues ni modo, hay que hacer eso. Pero el mayor violador de los derechos humanos es Estados Unidos. Vamos a dejar solamente un ejemplo, Guantánamo, ahí está. Pero mira, el hecho es que así están las cosas. Muy interesante la política en este momento interna de los Estados Unidos, y de aquí a 2 años veremos quién será el próximo presidente para poder tener esta conversación, ¿te parece? Con gusto, pero es un nuevo día en Estados Unidos, el respeto vamos a restaurarlo, así es que seguimos adelante, y va a ser un gusto continuar este diálogo en otra ocasión con tus radioyentes y todo lo que sintonizan. Así será, muchas gracias, Walter, hasta la próxima entonces. Un abrazo, Tatiana. Un abrazo, hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia de Telesur. Al volver, en Noticia Brasil, el proceso de transición entre el gobierno no electo y el electo pasa por un encuentro entre Temer y Bolsonaro en un proceso
político irregular. Y la evidencia que el plan del Ejecutivo saliente se mantendrá incluso en una línea más dura. Un ejemplo de ello fue el llamado de la víspera de Bolsonaro al Congreso para que apruebe cuanto antes la reforma previsional. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En noticia Brasil, el proceso de transición del gobierno no electo al electo en un irregular ambiente político pasa por un encuentro entre Temer y Bolsonaro y la evidencia que el plan del Ejecutivo saliente se mantendrá incluso en una línea más dura a partir del próximo 1 de enero. Aquí los detalles. Desde el Palacio de Planalto en Brasilia, Temer y Bolsonaro sostuvieron una reunión para definir la cooperación frente al proceso de transición entre ambos gobiernos. Acordaron trabajar por el cumplimiento de las reformas impuestas por el saliente ejecutivo no electo. Buscaré más oportunidades antes de que finalice el año para reunirnos, de modo que podamos tener una buena transición en la que los proyectos e intereses de nuestro Brasil sigan fluyendo normalmente. En tanto que Michel Temer compartió ante los medios su intención de viajar con el presidente electo por el exterior para introducirlo ante encuentros internacionales. Invité al presidente Bolsonaro a viajar al extranjero conmigo. Tengo algunos viajes programados e incluso mencioné la posibilidad del G20, que tendrá lugar a fines de mes. No sé si el presidente será capaz de llegar. Esta reunión de transición se da mientras que Temer acelera su agenda de favores dentro del Congreso antes de dejar el gobierno. Este miércoles, el Senado aprobó el aumento del 16% en los sueldos de los magistrados de la Corte Suprema. Opositores al proyecto manifestaron que el efecto de esta decisión será un necesario reajuste en los salarios de todo el país en medio de la situación crítica que atraviesa la economía nacional. Lo más grave es exactamente el efecto cascada, el que el Estado brasilero no está dispuesto a pagar en este momento de crisis fiscal en el que el país está viviendo un problema serio, un país con grandes problemas sociales. Un ajuste de esa naturaleza en este momento es inoportuno. Este mismo Congreso será el que debatirá la reforma previsional que la víspera el presidente electo pidió celeridad. Esta reforma introduce cambios en el sistema actual por uno de capitalización similar al modelo chileno. De ser aprobado, se eliminarán subsidios y se introducirá una nueva regla de cálculo para las pensiones del sector público como para el privado. El proyecto mantiene un mínimo de 15 años de contribuciones para los empleados del sector privado y un mínimo de 25 años para los servidores públicos, quienes deberán trabajar 40 años como mínimo para poder jubilarse con una pensión completa. En la actualidad, la ley establece que las mujeres tienen derecho a su jubilación a la edad de 60 años, mientras que el proyecto decreta que será a los 62, manteniendo los 65 para la jubilación de los hombres. A 2 meses de la toma de posesión de Jair Bolsonaro, ya se establecen las reformas y el seguimiento de un plan administrativo que estará custodiado por Michel Temer y el equipo que ha dejado a cargo para su supervisión. Vamos a revisar las reacciones que dicen movimientos sociales, en particular el acento está puesto en la reforma previsional. André Vieira desde Río de Janeiro nos amplía. Hola André, muy buenas noches, adelante. Hola, soy Tatiana, muy buenas noches a ti y a la audiencia aquí de Telesur. Efectivamente, Tatiana, los movimientos sociales prometen resistir en las calles y convocando al pueblo para denunciar lo que es esta reforma en el sistema de pensiones, que recordemos, Tatiana, es una reforma que vale solamente para las personas civiles aquí de ese país, ya que los militares continuarán con sus jubilaciones a los 45 años aquí en ese país y no serán afectados con esa reforma prevista por Michel
Temer y ahora también por Jair Bolsonaro. En este primer encuentro de Jair Bolsonaro y Michel Temer en el día de hoy, Bolsonaro reafirmó una vez más la línea de continuidad del gobierno de Michel Temer. Habló incluso que muchas cosas serán mantenidas en el gobierno de Jair Bolsonaro. Imagínate tú, Tatiana, justamente el pueblo brasileño que votó por Bolsonaro y que pensaba que estaba votando por algo nuevo, por una política nueva aquí en este país, pero el nuevo ya nace viejo en esta idea política aquí, neoliberal aquí en Brasil. Asimismo, Michel Temer en este encuentro reafirmó que dejará para Bolsonaro un país muy distinto de aquel que de 2 años y medio cuando estaba la presidenta Dilma Rousseff en el poder aquí de este país. Seguramente será un nuevo Brasil que dejará para Bolsonaro. El mismo Brasil donde en el día de hoy 13 millones de personas están desempleadas, donde falta trabajo para 27 millones de personas. También dejará un país con récord en el número de asesinatos. También dejará las inversiones públicas aquí de este país congelada, además de también no aclarar el asesinato de la concejala Marielle Franco y también dejar esta ciudad, Río de Janeiro, bajo una intervención militar que ha subido todos los números de la violencia aquí de este país. Hay que esperar, pero una cosa es cierto, el nuevo que llegaría para Brasil, la nueva política será la misma política de Michel Temer, del gobierno de facto, a estas políticas neoliberales donde se prevé, por ejemplo, esta reforma en el sistema de pensiones aquí de Brasil. Pero una cosa también es cierta, Tatiana, aquí, que habrá también mucha resistencia de los movimientos sociales que convocarán a la ciudadanía a estar en las calles defendiendo justamente sus derechos que todavía no fueron atacados por los gobiernos neoliberales aquí de Brasil. Información que sumamos de inmediato para el análisis. Gracias, André. Muy buenas noches. A ti también. Muy buenas noches. El análisis es con Carlos Aznares, periodista argentino. Él es director del periódico Resumen Latinoamericano, coordinador de Cátedras Bolivarianas, nos acompaña desde Buenos Aires. Hola, Carlos, qué placer, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo desde Buenos Aires para la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Carlos, al ver este encuentro de esta jornada entre el presidente no electo Temer y el electo de esta manera política tan irregular en el país como es Jair Bolsonaro, lo que queda en la pregunta es ¿cuál será el poder que quedará de Temer y de aquellos que lo han acompañado y lo han blindado durante estos casi 2 años durante el gobierno de Bolsonaro? Bueno, hay que decir que Temer hizo una parte de el trabajo sucio, ¿verdad? Él ya llevó adelante una embestida muy fuerte contra los movimientos sociales, impuso la reforma laboral, generó despidos, generó una alta inflación. Y ahora Bolsonaro viene a completar esa tarea y ajustar más las tuercas de lo que el imperio norteamericano, porque detrás de todo esto hay que recordar siempre que acá hay un plan para todo el continente y que Brasil es una pieza fundamental de lo que desde Washington se decide, necesitan, por supuesto, urgentemente una reforma previsional, una reforma impositiva y tratar de generar una política de choque tal que haga retroceder lo que ellos se imaginan que va a pasar, que es la resistencia, además ya está planteada por los movimientos populares, la resistencia activa contra estos planes. La reforma laboral, la reforma previsional que está planteando Bolsonaro es muy parecida a la de Chile, pero también recoge lo que se está aplicando ya en la Argentina y sabemos, los argentinos y argentinas, sabemos muy bien lo que es esta reforma, porque ha hecho retroceder los avances y las conquistas que los jubilados y jubiladas tenían en este país prácticamente a 30, 40 años. Entonces, esto es lo que le va a pasar a muchos que hoy han votado a Bolsonaro creyendo lo mismo que creyeron acá con Macri, que se venía un cambio. Ellos van a ser también las víctimas de esta política que es totalmente exclusionista, no incluye, sino excluye precisamente a los sectores más perjudicados
por las políticas económicas. Hay que recordar que Brasil está en octubre con una inflación del 0,45%. Todos los productos de la canasta familiar han aumentado y todavía no llegó Bolsonaro. O sea que todo esto lo ha hecho Temer preparándole el terreno para Bolsonaro. Prepara el terreno y en términos del Congreso, ¿cómo será ese terreno, Carlos? Porque si bien hemos visto que en una de las cámaras el Partido de los Trabajadores tiene mayoría, sin embargo hay coaliciones, hemos visto cómo se mueve la derecha con la extrema derecha en anteriores oportunidades. ¿Cómo crees que será ese terreno entonces? Porque precisamente la reforma previsional, recordemos que meses anteriores Temer la tuvo que retirar porque no encontró la manera de que pudiese avanzar dentro de congresistas que entre otras cosas eran sus aliados. Bueno, hay que pensar que evidentemente los diputados del PT y otros de otros partidos que finalmente votaron a Haddad en la última elección van a pujar para que esto no pase. Y esto seguramente deberá ser acompañado, como la otra vez que se trató, con movilizaciones populares. Incluso me acuerdo que se llegaron prácticamente hasta las puertas del Congreso, del Parlamento, para exigir que eso no pasara. Hoy mismo se tuvo que echar para atrás y no poder avanzar en la reforma educacional que quieren hacer, lo de la escuela sin partido, que es algo también nefasto y neofascista para Brasil. Pero evidentemente va a haber una oposición parlamentaria. Esperemos que sea y alcance para que esta reforma no avance. Sin embargo, también hay que pensar de que, así como pasó en la Argentina, el gobierno también, en los pactos que hace y hoy lo hizo también con el Tribunal Supremo Federal, puede actuar por decreto, por decretazos, decimos nosotros, y imponerla. Si están dispuestos a que esto funcione y si se lo piden quienes son los patrones reales de la política Bolsonaro desde el norte, esa reforma va a avanzar. Lamentablemente va a avanzar, pero bueno, la resistencia tendrá que pelearla en la calle hasta el último minuto, ¿no? En todo caso, Carlos, en unos buenos términos, digamos, pero representantes de movimientos sociales, también referentes políticos, critican que la movilización social no fuese realmente mayor en un país que es tan grande, que es tan diverso. No se logró evitar, por ejemplo, la reforma laboral. Sin duda, este es el gran déficit que tenemos que asumir quienes nos sentimos de izquierda, que nos sentimos progresistas y que, sobre todo, la izquierda brasileña tiene que asumir este déficit, que no hubo la suficiente movilización, que hubo movimientos, como el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento Sin Techo, que pusieron todo lo que tenían para la pelea, y hubo otras instancias sociales que no se movilizaron tanto. Por ejemplo, no se movilizaron tanto los sindicatos. Pasa exactamente igual que en la Argentina. Los movimientos populares están en la calle y los sindicatos tratan de negociar con los gobiernos, incluso con gobiernos antipopulares o con gobiernos no electos, como el caso de Temer, y finalmente no hicieron la presión que se necesitaba para evitar este mal que hoy está sufriendo Brasil. Mal que incluso hoy, por ejemplo, el gobierno se está jactando, y también Bolsonaro, de que ha elegido la primera mujer para el gabinete, y han elegido a una mujer que se llama Teresa Cristina, que es la que, junto con Katia Abreu, la que había elegido en su momento Dilma, son las reinas del agronegocio. O sea, más agronegocio para Brasil, más problemas para el mundo del campo popular, digamos, los sin tierra y todos los agricultores pequeños de Brasil que van a sufrir estas políticas. O sea que estas políticas va a haber que defenderlas, va a haber que pelearlas en la calle. El Parlamento sirve, pero si no hay movilización popular intensa, el Parlamento es papel mojado, Tatiana. Realidad. Carlos, gracias por ese análisis. A partir del próximo de enero, eso es lo que le espera a Brasil. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
Un abrazo, gracias Carlos. Así nos vamos a la segunda pausa, la última en esta emisión de Noticia. Al volver seguimos con este análisis de coyuntura para contarles que es noticia Guatemala. Miren ustedes, el masivo éxodo de centroamericanos migrantes hacia los Estados Unidos devela una realidad silenciosa, pero no de ahora, de muchos años atrás, la llamada caravana invisible que expulsó solo este año 2018 a 150,000 migrantes hacia el país del norte. Las cifras son oficiales. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Guatemala, la reciente visita del presidente Morales a Estados Unidos se da en medio de la tensión por un número indeterminado de guatemaltecos que se unen a la caravana que partía desde Honduras. ¿Qué hay de esa llamada caravana invisible? ¿Qué hay detrás de todo este éxodo masivo? Hay mucho más de historia. Aunque el pueblo sufre, el país sigue su historia en términos de sumisión a políticas destacadas desde Washington. Las aparentes buenas relaciones entre Estados Unidos y la nación centroamericana no ha sido suficiente para impedir que miles de guatemaltecos quieran abandonar su país. Y no es solo ahora con el éxodo masivo que camina hacia el norte. El fenómeno migrante de guatemaltecos suma varios años y se le conoce como la caravana invisible. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que el año fiscal de 2018 se han detenido un total de 72,728 migrantes, lo que representa la mayor cifra que se registra entre los países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano. Cifras ofrecidas por el Congreso y el Instituto Nacional de Migración de Guatemala reportan 150,000 migrantes en 2018, que equivalen a 410 migrantes diarios entre 15 y 17 personas por hora. En lo que va de año, se han deportado 42,336 migrantes indocumentados desde Estados Unidos. Juan Luis Carvajal, director de la Casa del Migrante, explica los motivos por los cuales se produce cada año este flujo de migrantes. Toda persona tiene derecho a no emigrar, es decir, a tener una vida digna con todos los derechos básicos satisfechos. Si una familia tiene todo lo necesario en su país de origen, no tendría que enfrentar todos los retos y los riesgos que conlleva una migración irregular. Otra de las razones de esta migración se evidencia en las remesas enviadas desde el país del norte. En un informe publicado por el Banco Central Guatemalteco, entre enero y octubre se recibieron 7,687 millones de dólares, una suma superior a lo recibido en 2017, la cual llegó a 6,825 millones. En lo político, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos han sido fieles cumplidores de las políticas dictadas desde Washington, directrices que han seguido por más de 60 años desde la invasión estadounidense en 1964. Un ejemplo reciente fue su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar su embajada a esa ciudad, luego que lo hiciera Estados Unidos. Estados Unidos otorga cada año certificaciones al país para entregarle fondos del denominado Plan Alianza para la Prosperidad. El supuesto objetivo de este programa es el desarrollo de capital humano, acceso a la seguridad y justicia, dinamizar el sector productivo y fortalecer las instituciones. Paradójicamente, la ola de migrantes no se detiene. Es una paradoja que analizamos. Para ello nos acompaña Maynor Berganza. Él es analista político, abogado, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Maynor, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, siempre agradecido de la confianza y a la gran audiencia de Telesur que día con día va creciendo. Muchísimas gracias. Este éxodo masivo de migrantes centroamericanos, vemos que detrás de ello hay una larga historia también de personas que poco a poco, día a día, salen del país. ¿Cuáles son las acciones que realmente tienen las autoridades nacionales en la protección de aquellos que salen en busca de ese llamado sueño americano para llegar a los Estados Unidos?
Bueno, para empezar, la Constitución Política de la República de Guatemala establece como interés primordial la seguridad, la vida, la salud de la persona humana. Y en ese orden de ideas, las autoridades están obligadas a garantizar estos derechos de las personas. Es muy particular que lo sepa el mundo, que nuestra Constitución Política de Guatemala admite como centroamericanos, guatemaltecos, a todos aquellos originarios de los otros países que conforman la región centroamericana, de tal manera que un hondureño o un salvadoreño que esté internamente viviendo en el país nuestro es considerado guatemalteco. Y en ese orden de ideas todos están protegidos por la ley. En todo caso, la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud y la seguridad física no se ha implementado para todos los guatemaltecos. Estos son como privilegios para determinados grupos sociales, las clases sociales dominantes, la oligarquía y el ejército va determinando, por supuesto, quiénes son los que tienen acceso a las oportunidades. Muchos de esos guatemaltecos se ven expulsados del bienestar y van buscando nuevos horizontes, seguridad económica, buscándola en el norte. Por supuesto que una persona tome la decisión de abandonar su casa y de dirigirse a lo incierto, pasando por largos caminos, desiertos, etcétera. Imagínense, tomar semejante decisión implica que la vida que está teniendo en su país es absolutamente desastrosa, que no es suficiente para alcanzar estándares de bienestar mundial que le obligan a salir. Un dato muy particular es que de los guatemaltecos que están saliendo a diario, hora por hora, tenemos casi 50 personas que se van diariamente. Muchos de ellos, y para dolor intrínseco de la humanidad, son niños. Algunos no alcanzan ni a 10 años y están caminando solos, dirigiéndose a la frontera del norte. Eso solo habla de la terrible descomposición económica a la que estos sectores dominantes de la economía guatemalteca han sumido a nuestros connacionales. De hecho, Maynor, Ben te preguntó algo con respecto... La caravana... Sí, permíteme, te pregunto aquí algo que está también relacionado con estas cifras, lo teníamos en el informe, pero es importante destacarlo. Se reportan, según las cifras oficiales, 150.000 migrantes en 2018, con un aumento exponencial en consideración del año 2017. Pero también esto está relacionado con las remesas, que es un aporte muy importante que se envía de Estados Unidos en términos de divisas al país. ¿Será esa una de las razones por las que el gobierno guatemalteco no se esfuerza en generar mayor inversión social, incluso en ese dinero que se envía a través de la cooperación Estados Unidos-Guatemala, en que realmente donde debe llegar? Bueno, efectivamente, una lógica simple quizás puede indicarnos que precisamente el manejo gubernamental de esas conveniencias para que exportando esa mano de obra, digámoslo así, voy a poner unas comillas grandes, esto se va a traducir precisamente en trabajadores que envían esas remesas y se va paliando la crisis por la vía de las remesas. Efectivamente es una circunstancia que se puede estar dando, pero que aún no se convierte en una política al descubierto. Creo que esta circunstancia puede explicar el silencio de las autoridades. Sin embargo, es importante que este tipo de sucesos, como el hecho de que los guatemaltecos que están en condiciones precarias se hayan sumado a estas caravanas, habla de situaciones de igual naturaleza en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Creo que el tema de las remesas indudablemente es un número económico que hay que observar. Estos países, si no fueran por las remesas, serían economías absolutamente fallidas. No habrían formas en las que las personas podrían alcanzar algunos recursos para la alimentación mínima, para sobrevivencia en condiciones precarias.
se resuelve con estas pequeñas remesas que reciben familiarmente, pero que sumadas todas ellas constituyen, por supuesto, una columna importante más grande que las divisas que se obtienen por la exportación de productos monocultivos que son tradicionales en manos de la oligarquía, la venta de azúcar, la venta de café, la venta del producto de la palma africana. Pues todas estas sumas juntas no alcanzan a la suma que reporta las remesas. Indudablemente es una cuestión posible. Muchas gracias, Maynor. Todo está dentro de la posibilidad. El hecho es que hay un éxodo masivo visible y hay otro éxodo invisible, como bien lo decías, 50 personas diariamente que dejan su país, Guatemala en este caso, para tratar de llegar por lo menos a los Estados Unidos. Maynor, gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Sí. Si yo quisiera, si me permites una cuestión mínima. Dime. Hasta la próxima. No, dime, por supuesto. Adelante. Bueno, te decía yo que es también preocupante. Te decía yo que también es preocupante ver la manipulación que el gobierno de Trump hace para que las reservas militares de los Estados Unidos se acerquen a la frontera para enfrentar este éxodo masivo como una medida de guerra. La verdad es que esto viola todos los acuerdos internacionales en el derecho de la guerra. La guerra está proscrita, es prohibida la guerra y solo se puede validar la guerra cuando se va a defender de un ataque. Ahora Trump dice que entre esas personas que van en la caravana pueden ir criminales peligrosos, etcétera, pero nadie de ellos está armado como para pensar que se trata de un ataque a los Estados Unidos de Norteamérica. La verdad es una medida excesiva de fuerza. Es quizás un anuncio provocativo, tal vez, para incrementar estas medidas de fuerza en la frontera desde los Estados Unidos. Cabe recordar que las únicas caravanas que fueron armadas y que se impusieron a sangre y fuego fueron las caravanas que desde el este de los Estados Unidos invadieron el oeste, masacraron a pueblos indígenas. Esas son las únicas caravanas que recordamos con mucha tristeza imponiéndose a sangre y fuego. Estas caravanas son de personas que están hambrientas, son de personas que van buscando una mejor oportunidad toda vez que en sus países son economías fallidas. Eso quería decir al final y muchas gracias por habérmelo permitido. Gracias a ti, Maynor. Es importante porque esa es la reflexión clara y transparente de el sentir, digamos, cuando hemos tomado los testimonios a través de nuestros periodistas de estos miles de migrantes. Eso es lo que anhelan, buscar una vida digna. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio en Ecuador. Con eso los dejamos. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.